Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental del proyecto denominado Estudio a nivel de asfalto del camino vecinal de la vía Paparagua-Cayana y obtención de la licencia ambiental. Para llegar a la zona de influencia de actividades se toma la vía hacia el Cantón Arajuno hasta el kilómetro 32. Luego giramos a la derecha en el desvío hacia la comunidad de Paparagua, con un recorrido de 53 kilómetros adicionales aproximadamente hasta llegar al punto de inicio del proyecto. El proyecto se localiza en la parroquia Curaray, Cantón Arajuno, provincia de Pastaza. Posee una longitud de 53 kilómetros aproximadamente y atraviesa directamente las comunidades de Umpastas, Chacap, Chapinza, Cumay, Cagua, San José, San Carlos, Santa Rosa, Tarimiait, Igua, Huizui y Copataza. Introducción. El presente estudio de impacto ambiental constituye una herramienta básica e imprescindible, a través de la cual se identifica y valora las consecuencias de afectaciones ambientales, físicas, bióticas y socioeconómicas, antrópicas, del entorno en donde se implantará el sistema vial. Para la elaboración del estudio de impacto ambiental, fue necesario realizar visitas de campo para levantar, recabar y procesar información relevante y requerida dentro del documento. La información recabada permitió determinar todos los aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos de la zona. Objetivos: realizar el estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental para el proyecto. Estudio a nivel de asfalto del camino vecinal de la vía Paparagua-Cayana y obtención de la licencia ambiental. Dar cumplimiento a la normativa ambiental aplicable. Caracterizar la línea base socioambiental en el área de influencia del proyecto vial. Realizar un análisis de riesgos tanto del proyecto hacia el ambiente como del ambiente hacia el proyecto. Identificar, evaluar y jerarquizar los posibles impactos que puedan producirse por la ejecución del proyecto. Identificar y seleccionar las medidas para prevenir, mitigar, corregir, recuperar y compensar los impactos ambientales negativos de carácter significativo, así como para potenciar los impactos ambientales positivos. Línea base. Se realizó el análisis de información primaria establecida en base de datos y publicaciones oficiales, así como trabajos de observación directa y muestreos en campo, esto con la finalidad de realizar una descripción de las características abióticas, bióticas y socioeconómicas. Medio físico. El proyecto se localiza en la cuenca hidrográfica del río Napo, subcuenca del río Curaray, atravesando las microcuencas del río Lipe, río Liquino, río Villano y río Cayanayacu. Se identifica que el sistema vial atraviesa 26 cuerpos hídricos, de los cuales únicamente uno, río Liquino, posee un caudal mayor a 1 metro cúbico sobre segundo. Dentro de la cuenca hidrográfica del río Liquino se identifica la operación de 2 campos petroleros, mismos que podrían en algún momento influenciar en la calidad de agua del cuerpo hídrico en mención. El análisis de isotermas e isoyetas deberán que el proyecto presenta un rango de temperatura entre los 23 a 24 grados y una pluviosidad entre los 2.500 a 3.000 milímetros anuales. El proyecto se localiza en la formación geológica Chambira, misma que está compuesta de arenisca, lutitas y tobas. Geomorfológicamente, el área de estudio se emplaza sobre las geoformas correspondiente a vertiente rectilínea, terraza media, testigo de cono de esparcimiento, valle fluvial, abrupto de cono de esparcimiento y superficie de cono de esparcimiento disectado. Análisis de mecánica de suelos elaborados en sitio develan que el suelo posee un promedio de 81.21% de limo, 18.79% de arena y no posee grava, constituyéndose en suelos de limo de alta plasticidad según la clasificación del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Las fuentes más cercanas para obtención de materiales pétreos corresponden a los libres aprovechamientos de material pétreo, Elena y Pandanuque, de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza. El uso de suelo actual de la zona del proyecto corresponde a bosque nativo. La zona de estudio no posee actividad antrópica alguna, motivo el cual el equipo consultor define la calidad del aire como óptima. Medio biótico. En el análisis de la fauna se obtuvo 1.097 individuos, 144 especies, 74 familias y 39 órdenes en total muestreadas. El 70% de los mamíferos, el 94% de especies de aves, el 84% de especies de anfibios y reptiles se encuentran en la categoría de preocupación menor.
La fauna acuática no registra amenaza alguna hasta el momento, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En el caso de los bioindicadores de la calidad de agua en el río Liquino, nos demuestra que es buena, con un 57%, y la calidad del agua es aceptable, según el índice del Grupo de Trabajo de Vigilancia Biológica. Las especies florísticas identificadas, herbáceas y arbustivas, no se encuentran dentro del Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador, ni tampoco son consideradas de importancia ecológica y ambiental. No existen grupos taxonómicos y especies que deban ser monitoreadas, por lo que no se propone puntos de monitoreo y control específicos de la flora. Medio socioeconómico. Las comunidades beneficiadas por la construcción del proyecto vial son Rayu Paccha y Cayana. Las dos comunidades presentan como principal actividad económica la agricultura de subsistencia. La zona de influencia de actividades carece de infraestructuras como centros de salud y planteles educativos de nivel bachillerato, teniendo la población que migrar. El único medio de transporte para acceder a las comunidades es fluvial, radicando ahí la importancia de la construcción de la vía. La alimentación la realizan principalmente con productos de la zona, complementados con productos adquiridos de tiendas fuera de la zona de influencia de actividades y actividades de pesca y caza. Descripción del proyecto. El proyecto se establece para la construcción de una vía a nivel de asfaltado que unirá a la comunidad Paparagua con Cayana. El eje vial será de 6 metros de ancho, 25.57 kilómetros de longitud y 2 carriles. El proyecto no contempla la fase de operación y cierre del proyecto, por ser un servicio básico de movilidad. El cronograma de ejecución plantea que el proyecto se construirá en 28 meses. Las instalaciones mínimas necesarias para la ejecución del proyecto son campamento temporal, taller mecánico, bodegas, patio de maniobras, caminos, almacenamiento de combustible, sitio de almacenamiento temporal de desechos, generación eléctrica y escombreras. Se definen 40 sitios para la disposición de escombros en un área total de 78.95 hectáreas, previniendo la afectación de cuerpos hídricos. No se prevé que las actividades constructivas como tal generen descargas líquidas al ambiente. Sin embargo, las actividades complementarias como son el campamento temporal sí generan aguas residuales de tipo servidas. El proceso constructivo prevé la generación de residuos sólidos, ordinarios, peligrosos y chatarra. Determinación de áreas de influencia. Mediante análisis geomáticos de superposición y proximidad se determinó las diferentes áreas de influencia directa e indirecta así. Área de influencia total directa del componente físico y biótico es de 2.760.16 hectáreas. El área de influencia directa sobre el componente social recae sobre las comunidades de Paparagua, Rayu Paccha y Cayana. No se considera influencia indirecta sobre los componentes físicos. El área de influencia indirecta sobre el componente flora es de 296.69 hectáreas. El área de influencia indirecta sobre el componente fauna es de 1.119.48 hectáreas. El área de influencia indirecta sobre el componente social corresponde a la parroquia Curaray, Cantón Arajuno. Determinación de áreas sensibles. La sensibilidad al componente geomorfológico se categoriza entre media y muy alta. La sensibilidad al componente hídrico se determina como baja para el río Liquino y media para el resto de los 26 cuerpos hídricos que atraviesa el proyecto. El área circundante a Raya Paccha presenta una sensibilidad alta con respecto a la presencia de avifauna y mastofauna. El área circundante a Cayana, así como el río Liquino, presentan una sensibilidad media con respecto a la presencia de flora, avifauna, mastofauna, ictiofauna y macroinvertebrados. El área circundante a Paparagua presenta una sensibilidad baja, esto principalmente a la afectación actualmente existente, perteneciente al área intervenida. La sensibilidad social con respecto a los factores demografía, educación e infraestructura será baja, esto debido a que el proyecto no los afectará. Para el caso de los factores salud, economía y organización y conflictividad social será media, por posibles afectaciones a existir durante la construcción del proyecto. Inventario forestal.
Para cumplir con esta actividad, se realizó la instalación de las parcelas a lo largo del tramo de intervención. Los sitios se seleccionaron de acuerdo con la representatividad del lugar. Para ello, se consideró aspectos como la topografía del terreno, uniformidad de la vegetación y ubicación dentro del bosque para evitar el efecto de borde. Se instaló un total de 15 parcelas temporales de muestreo de 0.1 hectáreas, de las cuales 8 fueron de 50 por 20 metros y 7 de 10 por 100 metros. El inventario forestal arrojó los siguientes resultados. El área de intervención correspondiente a la vía Paparagua-Cayana en un 94.26% corresponde a bosque nativo. Se encontraron un total de 838 individuos, que equivale a una densidad de 559 individuos sobre hectárea. En el área muestreada se encontraron un total de 218 especies, de las cuales las que mayor número de individuos por hectárea son Deltoidea, Glicicarpa, Laevigata, Obovata, Pyramidale, Neuberti, Malacocalix, Floribunda, Divaricata, Mainensis, Batagua, Latifolia, Apiculata, Macrophyllum, Nodulosum, Obliquifolia. Los parámetros dasométricos encontrados en el total del área censada fueron: área basal 25.4 metros cuadrados sobre hectárea, un volumen comercial de 217.61 metros cúbicos sobre hectárea y un volumen total de 287.96 metros cúbicos sobre hectárea. Las especies identificadas con mayor densidad relativa son Deltoidea, Glicicarpa, Laevigata, Obovata, Pyramidale, Neuberti, Malacocalix, Floribunda. Las especies identificadas más dominantes o que mayor grado de cobertura sobre el área de estudio son Armata, Deltoidea, Glicicarpa, Glabriflora, Membranacea. Las especies identificadas con mayor IDI, tanto por su área basal o por su presencia en el área de estudio, son Deltoidea, Glicicarpa, Armata, Laevigata, Obovata, Pyramidale. El 62.3% de los diámetros de los árboles se encuentran entre 10 y 19.99 centímetros, lo que significa que es un bosque que se regenera de forma natural. La especie Rhodostemonodapne grandis se encuentra como especie en estado vulnerable, de acuerdo con el Libro Rojo de Plantas Vasculares del Ecuador. Análisis de riesgos. Teniendo en cuenta las actividades propias del proyecto y la posibilidad de ocurrencia de un riesgo ocupacional, existirá afectación a la salud y seguridad de los trabajadores, por lo que se deberá dotar de equipos de protección personal a todos los trabajadores según la actividad que realice. Con respecto a los riesgos exógenos, se identificó que el proyecto se asienta sobre zonas con amenazadas de deslizamiento categorizadas como altas y muy altas. Presenta, además, 2 zonas susceptibles a inundaciones, ubicadas en el tramo vial que atraviesa el río Liquino y río Culebra. No existen riesgos de sismos, sequías, tsunamis y riesgos relacionados a amenazas volcánicas. Se identificó riesgos de amenazas bióticas como caída de árboles y ramas, contacto con plantas urticantes y espinosas, mordeduras de serpientes y transmisión de enfermedades tropicales, que tienen una probabilidad de ocurrencia denominada muy posible y un nivel de riesgo importante. Se identificó riesgos de amenazas sociales como paralización de actividades y robos y actos delincuenciales, que tienen una probabilidad de ocurrencia denominada posible y un nivel de riesgo importante. Los principales riesgos endógenos o intencionados para suscitarse son incendios y explosiones no controladas y derrames de combustible por el almacenamiento y abastecimiento de combustible, fugas de aceites, lubricantes y combustible por fallas mecánicas en maquinaria y equipos, deslizamientos de tierra debido a cortes y taludes inestables, derrames de materiales de imprimación por el uso de materiales de imprimación durante el asfaltado, incendios forestales por la presencia de cobertura vegetal y arbórea, gestión inadecuada de desechos peligrosos por la generación de residuos peligrosos, caída
y entrapamiento de animales, atropellamientos de fauna, cacería y maltrato animal, extracción de fauna, extracción de flora, deforestación e introducción de especies exóticas por la intervención del área de implantación del proyecto, accidentes de tránsito por el tráfico de volquetas, inestabilidad de la infraestructura, fallas humanas u operacionales, daños a infraestructuras aledañas y cambio a uso de suelo por inadecuadas prácticas constructivas, pérdida de cultura local por presencia de personal ajeno. Identificación y evaluación de impactos. Fase de construcción. El componente ambiental con mayor número de interacciones negativas es la afectación a la salud y seguridad por la colocación de material de mejoramiento, colocación de capa de rodadura de hormigón asfáltico y perfil estructural de acero laminado. El componente ambiental con mayor número de interacciones positivas es la denominada actividad económica vinculada a la generación de empleo. La actividad de mayor impacto y afectación es el arreglo y limpieza. La actividad de menor impacto y afectación es el replanteo y nivelación de estructuras y vías. El mismo influye directamente sobre la salud humana y actividades económicas. El nivel de ruido ligado con la afectación a la salud y seguridad de los trabajadores son los componentes ambientales sobre los cuales se debe implementar medidas preventivas para disminuir su impacto. Fase de mantenimiento. El componente ambiental con mayor número de interacciones negativas es la afectación a la salud y seguridad, mismos que son la conservación rutinaria para superficie de rodadura y conservación rutinaria para seguridad vial. El componente ambiental con mayor número de interacciones positivas es la denominada actividad económica, vinculada a la generación de empleo de los ciudadanos. La actividad de mayor impacto y afectación es la conservación rutinaria para el derecho de la vía. La actividad de menor impacto y afectación es la conservación rutinaria para obras de ATES menores. El mismo influye directamente sobre la salud humana y actividades económicas. Plan de manejo ambiental. Ha sido planteada para la fase de construcción y mantenimiento del proyecto y elaborada en base a los planes establecidos en el artículo 435 del Reglamento del Código Orgánico del Ambiente, estableciendo medidas para prevenir, controlar, informar, mitigar y monitorear los aspectos e impactos negativos y potenciar los positivos. Así, la fase de construcción posee los siguientes planes: Plan de prevención y mitigación de impactos, plan de contingencias, plan de manejo de desechos, plan de comunicación y capacitación, plan de relaciones comunitarias, plan de rehabilitación de las áreas afectadas, plan de rescate de vida silvestre, plan de monitoreo y seguimiento. La fase de mantenimiento posee los siguientes planes: plan de prevención y mitigación de impactos, plan de contingencias, plan de manejo de desechos, plan de comunicación y capacitación, plan de relaciones comunitarias, plan de rehabilitación de áreas afectadas, plan de monitoreo y seguimiento.